Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a La Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Hoy miércoles, día 5 de febrero del año 2020, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la importante medida adoptada ayer por el Gobierno español de subir el salario mínimo interprofesional hasta los 950 euros, algo que no había ocurrido nunca en España hasta ese nivel. Por lo tanto, estamos ante una noticia importante y de calado. Sin embargo, son muchísimos los debates que se han suscitado en torno a esta cuestión en relación a si la medida tomada ayer por el Gobierno es una medida que va a ser positiva en todo caso o pudiera tener efectos negativos también en la economía. Y luego vamos a ver las ventajas y los inconvenientes. Pero antes, quiero dedicar este vídeo a tres personas, en este caso concreto. Se las quiero dedicar a mi amigo Jaime y a mi amiga Espe, excompañeros de trabajo, son militantes de CGT y están haciendo una muy ardua labor en su función sindical. Y también quiero dedicarle este vídeo a otra amiga, a Rosa Azofra, que se encuentra en Alcázar de San Juan y que igualmente es también militante y una activista muy comprometida de la CGT en aquellas tierras de Alcázar de San Juan. Bien, lo primero que quiero que sepáis es que lo que se ha subido el salario mínimo interprofesional, como ya he dicho antes, hasta los 950 euros mes. Eso significa que se cobrarían 13.300 euros al año y 31,66 euros por día. Estos son algunos de los datos que emanan de la aprobación ayer, como digo, por parte del Gobierno de esta importante medida. Esta medida no es una medida que haya sido adoptada unilateralmente. Ha sido pactada con los agentes sociales, concretamente, con los sindicatos por un lado y con las organizaciones empresariales por el otro. Tiene también carácter retroactivo, es decir, aunque se haya publicado hoy, miércoles día 5, en el Boletín Oficial del Estado, tiene el cobro del salario mínimo se retrotraerá al 1 de enero de este año 2020. Sin embargo, quiero deciros que esto del salario mínimo interprofesional, que muchos habéis oído hablar y que muchos de vosotros seguramente a lo mejor estáis cobrando, no es algo novedoso. Es verdad que se ha subido, que últimamente, en los últimos años, ahora haré un breve repaso de ello, el salario mínimo pues, ha experimentado un auge, un incremento. Pero el salario mínimo interprofesional, tenéis que saber que en España existe desde el año 1963. Es decir, no fue la democracia, la restauración de la democracia, la que inventó el salario mínimo, sino que ya el régimen franquista, en el año 1963, hizo lo propio con la implementación de este salario mínimo. Es verdad, no obstante, que el Gobierno actual tiene previsto no dejar el salario mínimo en los 950 euros, sino que tiene por finalidad o tiene el objetivo de incrementarlo hasta los 1.200 euros. ¿Lo conseguirá durante la legislatura? Pues veremos a ver si lo consigue o no. A mí me parece que es muy difícil este objetivo. Y ya veremos a ver si se puede mantener lo que se ha hecho, porque las curvas vienen y veremos a ver si se va a poder, pues en principio, sostener esto. En principio, la verdad es que quedaría muy mal tener que dar marcha atrás. Por lo tanto, yo creo que se mantendrá. Ahora bien, que se consiga ese objetivo de los 1.200 euros a los que aspira este Gobierno durante la legislatura, a mí me parece muy difícil. No obstante, ese objetivo de los 1.200 euros no es un capricho, sino que, de alguna forma, lo que se pretende con ello es adecuarse a las exigencias de la llamada Carta Social Europea, que es un convenio de carácter internacional suscrito en su día por España. Y allí se dice que el salario mínimo interprofesional debe de ser, cuando menos, el 60% del salario medio del trabajador en un país. Y en España ese salario medio es de 1.166 euros, es decir, muy próximo a esos 1.200, que es el objetivo que el Gobierno se ha fijado para
conseguir un salario mínimo interprofesional antes de que concluya la legislatura. ¿Cuántos trabajadores se van a beneficiar de la medida adoptada ayer de esta subida del salario mínimo? Alrededor de 2 millones. Pero claro, no solo los trabajadores, 2 millones de ellos se van a ver beneficiados, también se va a ver muy beneficiada la Seguridad Social, que aproximadamente se calcula que puede llegar a cobrar, como consecuencia de todo esto, un total de 158,9 millones de euros. Es decir, que aquí, pues como siempre, nadie parece que, bueno, pues que todo el mundo está a ver dónde puede meter la mano. Bueno, veamos, antes de ver los inconvenientes y también las ventajas de esta medida, cómo está el salario mínimo interprofesional en los países de nuestro entorno. Porque, como os he dicho ya, en 1963 fue instaurado en España. Es verdad que estuvo experimentando pequeños incrementos durante muchos años, también estuvo congelado durante otros, pero los últimos, que es a lo que a nosotros nos interesa, os diré que desde que está el señor Pedro Sánchez en el gobierno de España, desde mediados del año 2018, tras la moción de censura ya histórica que todos conocéis, desde entonces el salario mínimo interprofesional ha experimentado un incremento de nada más y nada menos que del 29%, pasando de 735,9 euros a los 950 actuales. Es decir, que ha experimentado un incremento de 214 euros desde que el señor Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Pero claro, hay que hacer también una mención, hay que decir que esto constituye un récord. Nadie en Europa ha subido tanto el salario mínimo interprofesional en tan poco tiempo. Hay que decir que el presidente del gobierno que precedió a Pedro Sánchez, como fue Mariano Rajoy, también incrementó el salario mínimo, pero lo hizo en un 14% y durante 7 años. Es verdad que durante los años 2011 a 2016 estuvo prácticamente congelado el salario mínimo interprofesional, apenas experimentó ninguna variación, pero en los años 2017 y 2018 incrementó un poquito hasta alcanzar los 735,9 euros y ya, como os he dicho antes, luego llegó el señor Pedro Sánchez, del gobierno socialista, y incrementó, y de qué manera, el salario mínimo interprofesional. En Europa, pues en Europa tienen salario mínimo también. Lo tienen en Francia, lo tienen en los Países Bajos y también lo tienen en Alemania. Pero fijaros, en Alemania solamente desde el año 2015. Solo desde entonces. ¿Y sabéis por qué? Porque fue una exigencia del Partido Socialdemócrata Alemán, del SPD, para prestar su apoyo en el gobierno de coalición a la CDU de la señora Merkel. Fue una exigencia. Si no se cumplía dicha exigencia de incremento del salario mínimo, o mejor dicho, de implementación del salario mínimo en Alemania, no habría gobierno de coalición. Y la señora Merkel accedió a ello. Por tanto, en Alemania desde el año 2015 existe también salario mínimo y es de 1.559 euros. Fijaros, en España lo tenemos de 950 hoy. Allí es de 1.559 euros. En Luxemburgo, que es el país donde el salario mínimo es más alto, supera los 2.000 euros. Mientras que Bulgaria es el país de la Unión Europea que tiene un salario mínimo menor, concretamente de 286 euros nada más. Por lo tanto, esto del salario mínimo no es un invento de España, no es algo propio de aquí, sino que es algo común a todos los países de nuestro entorno. Bien, quiero deciros también que en el Reino Unido, el salario mínimo que también existe está rondando los 2.000 euros. Claro, los señores del Reino Unido ya sabemos que se acaban de marchar de la Unión Europea a través del famoso Brexit. ¿Y por qué será? Es que ahí hay un nivel de vida muy potente y, bueno, son muy conscientes de que en la Unión Europea pintan poco o nada y que mejor era largarse. Ya veremos a ver si han acertado o no. En mi modesta opinión, creo que sí. Bueno, dicho todo esto, vamos a entrar a ver un poco cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes que ha generado, o mejor dicho, puede generar la adopción de una medida como esta, cuál es el incremento del salario mínimo interprofesional. Ventajas, por ejemplo, va a incrementar el poder adquisitivo del trabajador, sobre todo de los más desfavorecidos.
Es verdad que esto tiene un alcance muy limitado, porque claro, subir 50 euros, que es lo que se ha subido, pues yo creo que tampoco le va a cambiar la economía a nadie, y menos a aquellos que tienen una situación de mayor precariedad. Pero al aumentar el poder adquisitivo, teóricamente aumenta también el poder de consumo de la persona, del trabajador. Y en consecuencia aumenta lo que se conoce como la demanda agregada. Es decir, que teóricamente todo esto lo que haría sería hacer fluir la economía, solo teóricamente. Por otra parte, contribuye también a una mejor redistribución de la renta y, en consecuencia, a una disminución de las desigualdades sociales. Asimismo, también genera un incremento en el poder de negociación del trabajador a la hora de negociar con el patrono o con la patronal. Todo esto teóricamente. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿y cuáles son los inconvenientes? Pues se dice, y a mí me parece que son argumentos muy potentes, que en primer lugar el incremento o la mejora en el consumo como medida teórica solo es a corto plazo. ¿Por qué? Porque si resulta que el patrono o el empresario tiene que incrementar sus costes y uno de ellos es el salario mínimo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a repercutir ese incremento en el precio del producto o del servicio que va a poner en el mercado. Eso va a traer como consecuencia un incremento de la inflación. Y al final, de esto ya hice un vídeo y ya lo expliqué en su día, ¿quién creéis vosotros que es el que sale peor parado como consecuencia de un incremento generalizado en los precios o inflación? Pues la persona o el trabajador que se encuentra en una situación más precaria. Y estos siguen siendo, o van a seguir siendo, los que tienen salarios mínimos. En consecuencia, es una medida que solo a corto plazo, a muy corto plazo, puede tener un efecto positivo en el terreno al que me estoy refiriendo, pero solo ahí, porque a un medio plazo esto podría ser mucho más perjudicial que beneficioso. Por otra parte, la adopción de esta medida no tiene en cuenta para nada la productividad, que es un elemento esencial en el mercado del trabajo en este país, donde en España precisamente nos caracterizamos porque el índice de productividad es muy bajo en muchos casos. Y claro, así la economía no puede crecer. Pero es que hay otro inconveniente muy gordo. Y es que como consecuencia del incremento del salario mínimo interprofesional, se está provocando también teóricamente la expulsión del mercado laboral de muchos trabajadores. ¿Cómo es posible esto? Es muy sencillo de entender. Que se suba el salario mínimo interprofesional para una gran corporación, para una gran empresa, es indiferente. Lo pueden hacer, lo pueden asumir y no hay ningún problema. Ahora bien, ¿se puede decir lo mismo de una pequeña empresa? ¿Se puede decir lo mismo de un autónomo que tenga a varias personas trabajando con él o para él? Yo creo que no se puede decir lo mismo. Y en consecuencia, el riesgo, ya tenemos los primeros datos de lo que ha supuesto el inicio de este año, antes incluso de que se tomara o se aprobara este salario mínimo interprofesional, la subida, pues ha habido una importante pérdida de trabajo de trabajadores, como han indicado los índices oficiales del paro. Y también un descenso muy importante en los cotizantes a la Seguridad Social, de 244.000, nada menos en el mes de enero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con esta medida es muy probable que se esté incentivando a que no pocos empresarios pequeños o autónomos se estén viendo en la necesidad o en la obligación para subsistir de tener que prescindir de algunos trabajadores. O lo que es lo mismo, en otros casos, pagarles dinero B, pagarles en negro y generar más economía sumergida. Una economía sumergida a la que la gente no va porque quiera fastidiar a nadie ni por gusto. Va porque es, en muchos casos, la única forma de subsistir y de sobrevivir en un Estado que lo único que hace es vampirizar de manera sistemática, con todo tipo de impuestos, al pequeño empresario y también al autónomo. Voy a ir concluyendo, pero no quiero hacerlo sin hacer, digamos, un pequeño balance final. ¿Cuál sería entonces la solución a este problema? ¿Es una medida buena? ¿Es una medida mala la adoptada ayer por el gobierno español? A ver, yo creo que nadie
en un principio se puede negar a que el salario mínimo interprofesional se suba. Es una medida que, bueno, pues está bien que se haga. Ahora bien, hay que analizar eso así, de una manera aséptica, porque hay que analizar si realmente en todos los casos esto es posible y para bien. Es decir, ¿se puede hablar de café para todos con una subida generalizada y que no tenga en cuenta los casos ni los sectores del salario mínimo interprofesional así en bruto? Yo creo que no. Yo creo que no es posible café para todos en este terreno. Sería necesario analizar cada caso. Sería necesario pormenorizar qué es lo que está sucediendo en cada sector, en cada momento. Sería necesario flexibilidad total en este terreno, que hubiera una adaptación constante. No se puede incentivar el despido de nadie, y menos en la situación muy delicada de la economía española en la que nos encontramos y en consecuencia del mercado de trabajo. Por tanto, yo lo que creo es que habría que buscar una solución intermedia, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran las pequeñas y medianas empresas y también los autónomos. He dicho antes que esta medida del incremento del salario mínimo interprofesional no le afecta para nada a las grandes corporaciones que, obviamente, sí van a poder afrontar este incremento y, en consecuencia, este coste, aunque luego lo tengan que repercutir. Pero sí lo van a poder hacer, no así los pequeños y medianos empresarios. Por tanto, se trata de una clave muy importante de la economía que ahora está pues en boga, está en plena discusión, si queréis, desde que entrase hoy mismo, miércoles día 5 de febrero, fuese publicada en el Boletín Oficial del Estado, como he dicho antes, con efectos retroactivos a 1 de enero del año 2020. Por lo tanto, sería bueno que la medida tomada, que no es mala en sí misma, se readaptase, se reestudiase, se recolocase teniendo en cuenta cada sector y cada caso. Eso sería lo conveniente. Y entonces, si así se hiciera, la medida tomada de un incremento del salario mínimo interprofesional sería una buena medida. Pero eso del café para todos no vale siempre y en todo lugar, y tampoco vale en el mercado laboral en lo que concierne a este tema. Por lo tanto, yo aplaudo la medida en sí misma. Teóricamente me parece bien, sobre todo es una medida de impacto social más que económico, pero cuidado, porque no es solo todo lo que reluce y no es todo positivo lo que puede derivar de una medida de tanto calado como la aprobada ayer por el gobierno español. Sin más, amigos, os recuerdo que podéis suscribiros al canal si lo deseáis, también podéis compartir este vídeo y sin más, y hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.